La Guardia Nacional, la reforma a la Guardia Nacional, formalmente ya entró, pues ya entró al Senado de la República. Sabemos que se aprobó en la Cámara de Diputados y se aprobó con un par de modificaciones mínimas que se le hicieron, sobre todo para dejar muy, muy claro que el mando civil es el presidente o presidenta de la República en este caso, y creo que hay que profundizar mucho más en los mecanismos de control, que eso ya viene sobre todo en las leyes secundarias. Recordemos que las reformas constitucionales son las reformas grandes que dan pie a crear reformas secundarias, que ya son los reglamentos, cómo funcionan, si se va a integrar una comisión, si no se va a integrar una comisión, si va a haber vigilancia, dónde va a estar la vigilancia. Todo eso ya entra en reformas a leyes secundarias. Pero en la reforma constitucional, el eje de esta reforma es que la Guardia Nacional esté adscrita a las Fuerzas Armadas. Y digo adscrita porque ya vimos que Sergio Mayer se le traba eso de decir adscrito, ¿no? Mil planas que digan adscrito, mil planas. Pero bueno, dicho eso, el debate llega al Senado y llegó a la reunión de Comisiones Unidas, que es la de puntos constitucionales y la de estudios legislativos. Es exactamente el mismo proceso que se dio con la reforma al Poder Judicial. Solamente que aquí, en esta comisión, en estas Comisiones Unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos en el Senado, ocurrió algo bien interesante. Y eso que ocurre bien interesante tiene que ver con la manera en la que le dieron un santo sopazo, trancazo a Marco Cortés. Miren, Marco Cortés era garantía de ridiculez en el Senado, seamos muy honestos. Cuando sabíamos que Marco Cortés estaba buscando quedar como senador, era claro que Marco Cortés era garantía de que iba a haber ridículos. Y no Lili Telles, era Marco Cortés. Y tal cual, eso justamente pasó el día de hoy. En la Comisión de Puntos Constitucionales, Marco Cortés se avienta ahí un par de discursos que tuvo que leer, evidentemente, y estaba tan apasionado, vamos a llamarle, que no, ni siquiera pasaba la saliva Marco Cortés. O sea, ni siquiera pasó saliva Marco Cortés. Y fue el senador Adán Augusto López Hernández, fueron varios senadores en realidad, pero sobre todo Adán Augusto, el que le dio una estocada. Pero vamos a relatar esta historia como se debe. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Marco Cortés, porque Marco Cortés ahora se siente experto en seguridad. Entonces, el senador Marco Cortés, súper experto en seguridad, que nunca se quejó de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, y ojo, no es que la comparemos, ahora sí se queja de la militarización, dice que hay una militarización, que no es un proceso de desmilitarización, sino que es darle más elementos a las Fuerzas Armadas, y habla como si él ya hubiera sido gobernante, habla como si él ya hubiera estado como cabeza de un estado, habla como si él ya hubiera sido, no sé, vamos a llamarle responsable de una administración. Marco Cortés, vaya, no creo que administre ni su casa, pero vamos por partes. Vamos a escuchar un poco lo que dijo Marco Cortés y vean la pasión, por no decir rabia, que se le sale literalmente por la boca. Preocupa la violencia y la inseguridad creciente en nuestro país. No puede haber un mexicano de bien que no le preocupe y quiera hacer algo para que esto cambie. Desde Acción Nacional, quiero decirlo con toda claridad, desde Acción Nacional le queremos ayudar a la nueva presidenta de México a que pueda corregir el rumbo de la creciente violencia e inseguridad en todo el país. Pero para nosotros, la militarización no es la solución. Al contrario, la militarización ha venido siendo parte del problema. Miren ustedes, desde el sexenio antepasado, que se tomó la decisión de empezar a sacar a los militares a las calles, es cuando inicia la creciente violencia que se refleja en los crecientes homicidios. Y estos vinieron creciendo. Ya se relató aquí por el senador Ricardo Anaya. Se dio el primer despunte de crecimiento de homicidios en el sexenio de Calderón. Eso es cierto. Después incrementaron los homicidios en el sexenio de Peña Nieto. Pero ahora, en el sexenio de López Obrador, están realmente fuera de control. Con todos los datos oficiales, no estoy hablando
de la prensa que ustedes descalifican, no, de los datos oficiales. Son 200,000 homicidios. Este se convirtió en el sexenio más violento a partir de que México lleva registros. Y por lo tanto, no ha sido la solución la militarización. Desde nuestra visión, esto lo único que ha provocado es más muertos, más violencia, y por eso quiero recordarles que juntos el PAN, el PRD, el partido de MC y el partido de Morena presentamos una acción de inconstitucionalidad, que por cierto ganamos, a la Ley de Seguridad Interior. Yo quisiera preguntarle a este partido de Morena que presentó junto con nosotros esta acción de inconstitucionalidad, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron de parecer de un día a otro? ¿Por qué de repente se oponían fervientemente a la militarización del país, hasta firmando una acción de inconstitucionalidad? Y hoy la apoyan con esa fuerza, con esa pasión, como lo hemos visto aquí en algunos senadores. ¿O es una total falta de congruencia o es un reconocimiento al fracaso? ¿A cuál fracaso? Al del voto de confianza que les dimos, porque vaya que sí se los dimos. Cuando inició el sexenio de López Obrador, se autorizó y se logró en este Senado de la República la mayoría calificada con el consenso de las diversas fuerzas políticas, hacer una reforma a la Constitución, misma que violentaron en dos preceptos fundamentales: que el mando fuera civil. Lo primero que hizo el presidente fue burlarse del pueblo de México, violentar la Constitución y poner un mando militar. Ahí está lo que dijo Marco Cortés. Y solamente les puse un fragmentito de lo que dijo Marco Cortés. O sea, tampoco me vi tan drástica de aventarme todo lo que dijo. Pero inmediatamente después del posicionamiento de Marco Cortés, la senadora, ya mezclé dos palabras. La senadora Andrea Chávez. Sí, la senandrea. A partir de hoy, la senandrea. ¿Ok? La senandrea. Vean cómo tengo sueño, para que vean que aunque estoy así como, ¡wow!, tengo sueño. La senadora Andrea Chávez es la primera en hablar, en responder a estos posicionamientos de Marco Cortés, que son posicionamientos similares a los que dijo Ricardo Anaya. Al final son similares, todo lo que dice el PAN y el PRI es similar, solamente que en el caso fíjense lo que voy a decir, todavía está mucho más articulado Ricardo Anaya que Marco Cortés. Queda claro que Ricardo Anaya tiene mejor, o sea, Ricardo Anaya está haciendo como una, no voy a llamar, tampoco lo voy a ensalzar, pero está haciendo de los mejorcitos perfiles del Partido Acción Nacional en el Senado para hablar. Y vaya, después de haber ensayado 4 años en el autoexilio, por supuesto que debe de haberse aprendido algo, cosa que Marco Cortés pues simplemente no se le da. Pero la senadora Andrea Chávez hace un primer posicionamiento en contra de Marco Cortés y de todos estos dichos de la militarización y demás, y puntualiza que hay una obligación del Estado de atender la situación de seguridad y empieza a explicar un poco el por qué las Fuerzas Armadas, hacia dónde tendrían que ir. Vamos a escuchar un poco lo que dijo Andrea Chávez. Por hechos, presidenta. Por hechos, 2 minutos, por favor. Gracias. Rápidamente, para comentarles a los compañeros que hablan con mucha ligereza del concepto de militarización. ¿De dónde viene ese concepto? Es un concepto que precisamente popularizamos en la izquierda a mediados de los 70s del siglo pasado para denunciar la irrupción, el nacimiento de las dictaduras militares en América Latina. Todas ellas tenían algo en común, eran englobadas desde el Plan Cóndor implementado desde el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de exterminar a los militantes de izquierda en nuestro continente, en todo el cono sur del continente, desde la Amazonia brasileña hasta la Patagonia argentina, y casi lo lograron. Fueron 100,000 militantes ejecutados, desaparecidos, detenidos,
que hasta el día de hoy, junto a millones de torturados, encarcelados y exiliados, no tienen justicia. En Chile, 40,000. En Argentina, 30,000 desaparecidos que aún no aparecen, arrojados brutalmente al mar. En Uruguay, 20% de la población arrestada en algún momento. En Paraguay, el 15% de la población pisó la cárcel. ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización, hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla desde las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, evocamos ese concepto negativo de la militarización, las denuncias de las que han hablado aquí. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió, la orden de un civil, el presidente de la República, la orden que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar, es una orden de mantener la paz. Concluye, Y por ello senadora, por favor. es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza, porque sabemos que ellos nunca van a utilizar a la Fuerza Armada para, de manera arbitraria, violentar los derechos humanos. Ahí lo que dice, y hacemos otra vez esta referencia al mando civil. ¿Quién es el mando civil? El mando civil sería el presidente o presidenta de la República. Lo que se hizo en la Cámara fue dejar claro que ese era el mando civil, porque originalmente no venía con esa claridad, digamos que quedaba implícito, ¿no? El presidente o presidenta de la República es el que se vuelve comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por ende, es la responsabilidad, obedecen al presidente o presidenta de la República. Es una realidad también que en administraciones pasadas, independientemente de si tenían regulación o no tenían regulación, la instrucción viene de el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, sí es cierto que digamos que la pauta civil, el, el bloque de contención civil que se está pidiendo es la responsabilidad del presidente o presidenta de la República. Mientras presidente o presidenta de la República no sean militares, entonces se entiende perfectamente que hay una, vamos a llamarle, pues hay una contención. Dicho eso, después de este posicionamiento de Andrea Chávez, otra vez Marco Cortés toma la palabra. Y Marco Cortés, cuando toma la palabra, vuelve a hacer alusión. Pero la manera en la que Marco Cortés toma la palabra es como si realmente Marco Cortés supiera gobernar. Y lo digo porque aparte Marco Cortés es de Michoacán y Marco Cortés aparentemente no se están entendiendo las diferencias. Y ojo, no voy a entrar a la profundidad de la reforma porque es algo que vamos a abordar esta semana, lo vamos a abordar mañana con expertos, evidentemente, para estar en esa profundidad de qué es lo que se busca, cuáles son los bloques, cuál es la contención que existe, cuáles son los mecanismos de control, cómo mantener cómo mantener a las Fuerzas Armadas, llamémosle, a raya, porque la pregunta que está en el aire es si es suficiente con el mando civil del presidente o presidenta de la República. Y en esta administración vimos que sí, ojo, en esta administración. Eso quiere decir que la ciudadanía tiene que estar extremadamente involucrada y tener una profunda confianza en a quién vamos a elegir como presidente o presidenta de la República, porque de esa persona depende el control de las Fuerzas Armadas. Si nos damos cuenta, lo que se ha hecho en esta administración es regresarle ese poder y esa responsabilidad al pueblo, algo que siempre ha sido nuestro, pero nos hemos alejado. Y lamentablemente con esta transición he visto un par de comentarios de mucha gente que dice, es que la política siempre es lo mismo, y regresamos otra vez a las negociaciones, a los acuerdos en lo oscurito y demás. Y digo, sí, pero no por esas negociaciones, sino por esos acuerdos quiere decir que la ciudadanía ya nos vamos a quedar callados o que ya nos vamos a volver a decir, bueno, es que son todos lo mismo. No, 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 no. Al contrario, creo que hay que ser muy claros y muy enfáticos que la necesidad
el control, el mecanismo de control hacia los políticos son los ciudadanos, es la gente. El PRD perdió el registro. ¿Por qué? Porque la gente no votó por el PRD. Ese es el mecanismo de control. ¿Cómo vamos a confiar en un político, en una política? ¿Cómo vamos a confiar en un comandante o comandante supremo de las Fuerzas Armadas si esa persona tiene un voto mayoritario? Y ese voto mayoritario no quiere decir que sea un cheque en blanco. Quiere decir que tiene que estar constantemente sometido a la voluntad popular. Y este es un debate muy interesante que se tiene sobre todo con el PRI, con el PAN, porque ellos no consideran que los presidentes o los gobernantes deban de tener este mecanismo, llamémosle, de control hacia el pueblo, porque dicen es que es un concurso de popularidad. Gente, la única manera de mantener la lealtad de un político y de mantenerlos a raya es si la ciudadanía se involucra, porque esa persona podría perder su chamba. Y lamentablemente estamos en un momento en donde digo, me encantaría tener una política utópica en donde de por sí se vayan a portar bien. No, aquí necesitamos que sepan que su cargo no es eterno. Por eso es importante la revocación de mandato, porque es una revocación de mandato que la solicita la ciudadanía. Ojo, no porque Andrés Manuel haya solicitado la suya como presidente o que Claudia la solicite en su momento como lo ha dicho, no quiere decir que sea su responsabilidad, es nuestra. Si no estamos conformes con la manera en la que se está llevando a cabo un gobierno, en la que se están tomando decisiones, tenemos 3 años, 2 en realidad, para organizarnos y decidir si queremos o no que se quede esa persona. Si no queremos que se quede, entonces se solicita la revocación y eventualmente, si se alcanzan el porcentaje para que sea vinculante, se le quita del poder. Y esa es la única manera en la que tú, ciudadano, mantienes en control al presidente o presidenta de la República. Y si eso existe, entonces el presidente o presidenta de la República sabe que tiene que tomar decisiones en favor de las mayorías, de la ciudadanía, y ese es el mecanismo de control que nosotros eventualmente tenemos hacia las propias Fuerzas Armadas. El que el civil, que es el presidente o presidente de la República, esté constantemente sometido a la voluntad popular, es lo que mantiene ese mecanismo de control de decir, si tú tomas una decisión, si tú mandas a las Fuerzas Armadas a reprimir, a violentar, a desaparecer, si tú tomas esas decisiones, nosotros te quitamos el poder en 3 años. De eso se trata la revocación de mandato. Entonces, entender cómo funcionan los mecanismos de control que eventualmente regresan a nosotros es lo más importante para entender la esencia del poder popular, del poder democrático y del poder que se concentra en las y los mexicanos. Pero esa lógica no perdura mucho dentro del PAN, PRI, PRD. Digo, PRD ya no existe, ¿verdad? Pero dentro del PAN y PRI. ¿Por qué? Porque ellos insisten en que no deben de ser concursos de popularidad. Y es muy sencillo. No quieren estar sometidos al control ciudadano o al control popular, no solo porque de alguna manera se sienten superiores al pueblo, sino porque saben que podrían perder el poder. Así. Vamos a ver cómo se puso esta segunda parte del debate. Muchas gracias. Muchas gracias. El senador Marco Cortés, por favor. Muchas gracias. 2 minutos. Presidenta. Primero quiero agradecer a la senadora Andrea Chávez por su honestidad al decirnos qué fue lo que cambió. Lo que cambió es que quienes antes les decían no a la militarización, hoy les dicen sí a la militarización. Lo que cambió es que el presidente antes decía no a la militarización y hoy les está ordenando que militaricen el país. Cuando se refiere el senador Saúl Monreal a que el comandante supremo es civil, pues cuando decían hasta con cartelones, destacados militantes de Morena, también había un comandante civil y decían fehacientemente y claramente y con toda vehemencia no a la militarización. Sí. Y hay elementos sobrados de eso. Y precisamente el problema es que el ejército sea el primer respondiente. El primer respondiente debe ser una policía civil, no militar. La militar, en todo caso, el acompañamiento de nuestras Fuerzas Armadas tiene que ser hasta el último momento, porque lo único que se está haciendo es exponiéndolos. Lo único que se está haciendo es dilapidar ese buen prestigio que claro que tienen las Fuerzas Armadas.
exponiéndolas a la corrupción, exponiéndolas a la complicidad, exponiéndolas a algo para lo cual no es su tarea y su misión. Y por lo tanto, nuestra petición y propuesta es: regresemos a un esquema de una policía civil, desde lo federal, estatal y municipal. A mí me gustaría, senador Saúl, que nos contaras, tú como exalcalde de Fresnillo, teniendo un gobernador de tu partido y un presidente de tu partido, ¿qué experiencia tuviste con la Guardia Nacional? Porque Fresnillo es uno de los municipios más inseguros del país. Igual que León. Y se la suelta. Y entonces, o sea, si ustedes escucharon en el fondo, Andrea se estaba riendo porque prácticamente no entendió la diferencia. O sea, Marco Cortés no entendía. Por supuesto que Zacatecas es un tema. Le pregunta al senador Monreal qué onda con Fresnillo, ¿no? Que cómo fue su experiencia. Le contesta, por supuesto que le contesta el senador Monreal sobre su experiencia, ¿no? Al frente de, o más bien junto, trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas. Pero me voy a brincar toda esta parte para irme ya a lo que fue la respuesta que le da Adán Augusto, porque en realidad el debate fue muy extenso, fueron varios posicionamientos y Marco Cortés queda claro que no entiende, ¿no? Tiene que leer, aplica más o menos la de Xóchitl Gálvez. Si no lee, no saben lo que está diciendo. Y están tan cerrados que no han entendido el error que cometieron en el 2022, 2021 al 2024, que fue justamente el cerrarse, el hacer berrinche, el no querer realmente sumar a propuestas y solamente centrarse en empeñarse en decir que no, porque están empeñados en decir que no y que no y que no y que no, y sacan comparaciones que ellos mismos defendían en su momento, porque si quieren hablar de incongruencias, vale la pena mencionar que las de Marco Cortés son varias, porque si bien es cierto que cuando el presidente López Obrador estaba en campaña hablaba sobre la desmilitarización, cuando llega el presidente sí se le preguntó y sí dijo en su momento que sí pudo haber cambiado de parecer por la situación. Y hoy la razón por la que el presidente no quiere que las Fuerzas Armadas, o más bien que la Guardia Nacional quede con un mando civil, es para evitar que en algún momento ocurra lo que pasa con la Policía Federal. Ahora, yo no me voy a aventar esta de decir que todos los elementos de la Policía Federal eran malos y tampoco es cierto que todos los elementos de las Fuerzas Armadas hayan sido represores en contra de los ciudadanos. Eso no es cierto. Los absolutos ni los universales deberían de estar en el centro del debate. Pero creo que sí, la única manera, lo que en realidad debería de estar haciendo el PAN y el PRI también, es tener sus propios, abonar, decir, ok, si esta es la intención, ¿cómo vamos nosotros a tener un mecanismo de control? Y deberían de estar lanzando propuestas para tener candados, mecanismos de control, para que se pueda realmente hacer una propuesta robusta, dar atribuciones, retirar atribuciones, es lo que deberían de estar discutiendo. Pero volvemos a la máxima, están empeñados en decir que no a todo. Y ese es un error que cometieron, las moratorias salieron caras, yo sé que no lo recuerdan, pero aquí estamos nosotros para recordárselos, pero esta es la parte quizás más central de lo que ocurrió en el Senado, cuando el senador Adán Augusto López Hernández pues, le respondió así a Marco Cortés. Augusto López Hernández, por favor. Muchas gracias, presidente. Senador Cortés, dice usted que nadie ha querido contestarle a una pregunta. Yo se la voy a responder fácilmente. ¿Sabe por qué? Suponiendo sin conceder, pudimos haber cambiado de opinión respecto al esperpento ese que conocimos como Ley de Seguridad Interior, por una simple y sencilla razón, porque aquí cuando menos habemos 3 compañeros del grupo parlamentario de Morena, que tenemos algo que usted no va a llegar a tener nunca, experiencia de gobierno. El pueblo nos dio la confianza y por eso Alejandro Murada, Javier Corral y un servidor fuimos gobernadores del Estado, de nuestros estados. Y cuando uno ejerce tareas de gobierno, cuando uno tiene el mando de la seguridad pública, del Ministerio Público, cuando uno está constitucionalmente obligado incluso a administrar el poder coercitivo del Estado, uno entiende cómo se mueven esas cosas y cómo funcionan. Le voy a recordar que hace más o menos 2 años,
tuvimos un debate, bueno, no tuvimos porque yo no fui parte del debate, pero pues lo seguí aquí, en una salita de aquí del Senado de la República, y se hizo una modificación para de alguna manera darle temporalidad al debate respecto al actuar de la Guardia Nacional y ceñirlo en el ámbito de la constitucionalidad. Hay algún senador o senadora que están en esta legislatura que incluso por alguna razón prefirieron no votar esa tarde. Pero hay otros como el senador Añorbe, como el senador Ángel García Yáñez y algún otro que ahora se me escapa a la memoria, pero hay algunos actualmente en funciones, creo que incluso hay una compañera senadora del Partido Acción Nacional que igual por alguna razón prefirió no presentarse a votar esa noche. Y se discutió, recuerdo, sobre la militarización. No es militarización, es primero Concluya, reconocer… senador, por favor. Sí, concluyo, presidenta. Que se equivocaron quienes antecedieron. Se equivocaron en el diagnóstico y se equivocaron en la acción. Este ya no es el país, ni hay un gobierno del mátalos en caliente. Este es un gobierno que entiende cuál es la responsabilidad primordial respecto del ciudadano. No seamos o no hagamos alegoría de algo que en realidad ni siquiera existe. Actuemos profesionalmente y sí se requiere una Guardia Nacional profesional, y en este país y en prácticamente todos los países del mundo donde existe un cuerpo homologado a este, tienen formación militar y forman parte de las Fuerzas Armadas. ¿A poco usted no sabe cuál es la Guardia Civil en los Estados Unidos? ¿O cuál es equivalente a la Guardia Civil? Nunca he escuchado hablar de los carabinieri, por ejemplo. Nunca sabe cómo actúa la Fuerza Civil en Francia, por ejemplo, o la Guardia Civil en España. Entonces, yo diría que está bien que haya un debate, pero aceptemos cuál es la realidad. Y la única manera de reponer lo podrido, donde no existen policías municipales, donde en muy pocos estados hay policías estatales, y de reconocer que uno de ellos donde sí existe es Yucatán, por cierto no está aquí Mauricio Vila, donde hay un cuerpo profesional que actúa coordinado con las fuerzas federales. Usted no lo sabe, pero a mí sí me consta, y el día que quiere se los presento en privado. Yo sé cómo Tere Jiménez, su primera acción de gobierno fue pedir que reforzaran la Guardia Nacional, y cómo Diego Sinué no podía con la mafia de Samarripa allá en Guanajuato, y lo que pidió por escrito, y María Eugenia Campos y otros. Entonces, vayamos juntos. El debate y lo que va a cambiar el país no es lo que aquí discutamos. Vamos construyendo entre todos. Y yo no soy partidario de legislar para establecer el delito de narcoterrorismo. Pues el terrorismo está debidamente tipificado en los códigos penales. Y soy, por ejemplo, partidario de elevar la tipificidad del delito de extorsión. Lo hice en Tabasco, y por cierto, los pocos panistas que habían allá, un solo legislador intentó promover una acción en la Suprema Corte para calificarla como ley garrote. Vamos juntos en lo que puede ayudarnos, pero este es el momento de que, más allá de nuestras diferencias políticas, de que los mexicanos les hayan dicho abrumadoramente que no era el tiempo de ustedes, es el tiempo de México, y vamos juntos a construirlo. Yo le invito a que los legisladores del PAN que no estuvieron en aquella sesión voten ahora por lo que negaron participar. Yo sé que Manuel Añorbe y los priistas van a ir a votar por el sí, y mañana lo vamos a ver en la sesión. Muchas gracias. Ándele pues, ándele pues. O sea, Adán Augusto ya no quiso participar, solo participó una vez y no necesitó más, porque termina diciendo que él sabe que el PRI mañana va a votar a favor de la reforma a la Guardia Nacional.